Miércoles en debates que tienen que ver con temas controvertidos. Continuamos con nuestro programa. Hablamos hoy del uso de la tecnología en las aulas. Cómo utilizarlas para provecho, para proyectar en los chicos la posibilidad de abrir nuevas puertas. ¿Sirve? ¿No sirve? Fíjense que en Francia realmente tienen una decisión tomada desde el Ministerio de Educación y han dictaminado que por este año lo prohíben, el uso de los celulares. ¿Cuál ha sido el efecto? ¿Qué piensa la gente? Vamos a conocerlo. Llega una noticia elaborada como tal en un noticiero francés que está explicando el tema. Muy buenos días, reciban un cordial saludo desde la capital francesa. Efectivamente, como lo anunciara el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su campaña presidencial, la decisión ha sido tomada. Jean-Michel Blanquer, el ministro de Educación, anunció que a partir del 2018 quedarán prohibidos los celulares en las escuelas básicas y media. De esta manera se permite hacer un uso restringido de las tabletas, las cuales, según estudios que maneja el Ministerio de la Salud y el Ministerio de Educación, no deberían estar en manos de los niños antes de los 7 años. Escuchemos la opinión de algunos padres respecto a este tema. Pienso que es favorable para los niños. Esto permitiría mayor concentración en el programa escolar y evitaría también las perturbaciones en clase y que hablen tanto entre ellos. Yo estoy en contra de los celulares. En la escuela debe estar prohibido y fuera de la escuela deben tener horarios. Por ejemplo, a la salida de clase llamar a sus padres para avisar que ya salieron y que regresan a casa, pero verdaderamente dentro de la escuela el celular causa muchos problemas. Yo sí deseo que el uso de los celulares dentro de la escuela esté completamente prohibido. En Francia los niños comienzan a ir solos a la escuela y regresar a casa a partir de los 7 u 8 años de edad, pues las escuelas son asignadas a los niños en función de su lugar de residencia. Es una manera entonces el celular de mantenerse en contacto con los padres para asegurarse de la seguridad de los pequeños. Esta es la información que mantenemos hasta esta hora. Continúen ustedes con más información en la mañana. Ahí está la noticia que llega desde Francia. Esteban, me imagino que coincide 100% con esta decisión de los franceses, ¿o no? No, es una pavada. Pero de un aspecto estoy de acuerdo. Yo no conozco el trasfondo de esto, pero parece que está atacando un síntoma en vez de algo de base. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjate que no se habló en esa noticia de que se utiliza o no se utiliza para desarrollar competencias. No se está hablando de que el chico va con el teléfono al aula y se distrae. En nuestras escuelas, más allá de la herramienta que se usa, si se usa o no se usa la computadora, lo que está buscando es generar competencias para el ciudadano del futuro. Esas competencias no se adquieren solamente con herramientas. Es decir, en el fondo lo que, al menos en las escuelas Waldorf, mis hijos intentan aprender es esas cosas que le van a servir para toda la vida. Independientemente si hoy usan una virome, una computadora o andás a ver qué hay en el futuro. Entonces, si esta prohibición pareciera ser algo, suena caprichoso, suena como atacar un síntoma, pero en realidad también habla de la comodidad de los padres. De vuelta a tratar del rol del adulto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el rol del adulto en la educación digital de sus hijos? Por más que la escuela esté o no esté, como si es una escuela Waldorf que no utilizan computadoras para aprender, pero una educación acerca de cuál es tu rol social. Vos cómo te desarrollás, sobre todo en el secundario, cuando los chicos empiezan a salir al mundo social. Antes nosotros salíamos, íbamos a un baile, íbamos a un encuentro, ahora se encuentran en Facebook, se encuentran en otros lugares. Esas conductas, digamos, cómo te expones como individuo a un grupo, ya sea virtual o real, son cuestiones fundamentales del ser humano. Después, en el futuro, ¿cómo van a trabajar en equipo si no aprendieron esa competencia? Entonces es irrelevante si lo aprenden con una computadora o si lo aprenden en una ronda, que es lo que hace nuestra escuela. En el fondo, lo que creo que todos buscamos es cómo prepararnos para generar la gente que no repita los errores del pasado y que traigan ellos algo que mejore el futuro. Gran desafío. Pero con lo que traen, ¿no? Gran desafío, gran desafío. Bueno, yo no puedo dejar de pensar en la escuela pública, que es mi ámbito de intervención y de investigación, y en ese sentido a nosotros nos preocupa algo que coincido con Esteban, atacan el síntoma pero no el problema, y es que la escuela tiene que convocar al alumno, ¿no? Nosotros tenemos altas tasas de deserción en el nivel secundario, todavía el 90% de los desertores están debajo de la línea de pobreza, pero sí hemos construido, los docentes han construido buenas prácticas que pueden convocar a los alumnos para que mantengan una relación que se llama de alta intensidad con la escuela.
Y esas buenas prácticas tienen que ver con trabajar en proyectos, con trabajar con otros, con recuperar los intereses de los estudiantes, con que los proyectos tengan que ver con abordar un problema social que esté al alcance del estudiante, no un problema de otra sociedad, sino de mi barrio, de mi entorno, y con que la intervención que hagan los estudiantes vaya más allá de las puertas de la escuela, hacer una mejora en el barrio, presentar una ordenanza en el Consejo Deliberante. Tengo varios ejemplos de experiencias que hemos hecho con la UPC y que generan una alta intensidad de este grupo de estudiantes. Y ahí las tecnologías son un buen aliado, digamos, para hacer la búsqueda de información, inclusive para resolver problemas donde la solución es la automatización de una tarea. Y ese es un saber que no está disponible en la familias, que es la enseñanza de la programación, que es lo que hace nuestro equipo en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y que tiene que ver con desarrollar el pensamiento computacional, es decir, la habilidad de identificar qué problema puede ser resuelto por una máquina y qué problema no, como por ejemplo el voto electrónico, ¿no? Los expertos en seguridad informática tienen grandes dudas de que el voto electrónico sea la mejor herramienta para conservar nuestra democracia, ¿no? Para preservar el voto individual, secreto y que se cuente. Pero nosotros, la escuela debería formar a la ciudadanía en las bases conceptuales de la programación, para que la alfabetización digital vaya más allá de las competencias, ¿no? Sino de conocer conceptos centrales del mundo digital que nos atraviesa, como así conocemos conceptos centrales de la lengua, de la matemática, el concepto de fracción es un concepto que los niños ven desde jardín de infantes, ¿no? El concepto de revolución en historia es un concepto que los niños ven desde jardín de infantes. Bueno, hay conceptos centrales de la computación que se pueden construir inclusive sin una computadora porque tienen que ver con la lógica. Y donde yo creo que la escuela tiene una responsabilidad en la transmisión cultural de este nuevo saber. ¿Y está a la altura de la escuela o le falta trabajo? A ver, justamente Escuelas Cecilia PROA, sí. toca un tema que a nosotros nos ha tocado discutir mucho. Las escuelas PROA, en la actualidad tenemos 15 escuelas secundarias y una escuela primaria y un jardín de infantes. De las 15 escuelas secundarias, 13 tienen orientación en desarrollo de software. Entonces, que tienen una doble escolaridad, o sea que se profundiza mucho el área de conocimiento. Y bueno, esta discusión de qué es la programación y cuál es el uso de la tecnología o las TIC, ¿sí? El programa se llama Programa Avanzado de Educación con énfasis en tecnologías de la información y la comunicación, lo que implica que la tecnología, se plantea un uso de la tecnología que es transversal a todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Es decir, que cada docente dentro de su campo de conocimiento debiera conocer y experimentar cuáles son las tecnologías que favorecen el aprendizaje de ese campo disciplinar o de los contenidos asociados. Y por el otro lado está el tema del desarrollo de software o la programación o las ciencias de la computación, ¿sí? Nosotros queremos, desde PRO hemos entendido la diferencia que hay entre las dos cosas. El uso de las TIC nos plantea como usuarios, ¿sí? Nosotros usando programas, entornos que han sido programados por otra persona para favorecer la producción, la manipulación de información. Puede ser crear un video, compartir algo, hacer un escrito, una animación, lo que fuera que necesitemos como usuarios. Ahora, la orientación en desarrollo de software plantea un conocimiento específico de las ciencias de la computación que es ir mucho más allá, que es ir, como yo digo, desde la computadora hacia adentro, ¿no? Entender cómo funciona un sistema computacional para ser creadores de aquello que nosotros desde las TIC los usamos solamente. Entonces esa distinción está muy buena que Cecilia la haya traído a colación porque nos plantea no solamente un uso de las tecnologías para resolver otras cosas, sino ir mucho más allá y la importancia de conocer el entorno tecnológico, cómo funciona el entorno tecnológico que nos rodea. Bueno, les quiero mostrar cuáles son los argumentos del Ministerio de Educación de Francia. El ministro estuvo aquí en Córdoba hace algunos días nada más y estuvo en la Argentina y le hicieron una nota en Infobae y esto explicó respecto a la prohibición que nos ha llamado poderosamente la atención, ¿no? A ver. ¿Cómo cree que se debe utilizar la tecnología?
Bueno, sabemos todos que la tecnología puede tener buenos aspectos y aspectos negativos. Y hay muchas cosas dentro de la tecnología. Hay muchas revoluciones digitales en este momento. No hay una sola revolución, hay distintas revoluciones. Entonces tenemos que hacer una distinción entre los distintos aspectos. Por ejemplo, sabemos muy bien que las pantallas son negativas para los pequeños niños entre 0 y 7 años. Mejor no poner los niños antes de una pantalla o por lo menos hacerlo en muy pequeñas proporciones. Pero interactuar con un robot, por ejemplo, puede ser positivo para un niño, aún un niño muy pequeño. Entonces es una cuestión de distinción entre los buenos usos y los malos usos. Y además no debemos tener una visión mágica de las tecnologías. Por ejemplo, es algo muy falso de decir que porque todo está en Internet, entonces no hay que aprender cosas porque uno puede, por ejemplo, si tenemos esta discusión no es porque he podido consultar a Wikipedia antes de hablar con usted, es porque he trabajado mucho este asunto durante años y entonces he podido integrar un saber. Eso es lo mismo para un niño, es importante de aprender. Y en la civilización tecnológica, esta nueva civilización, esta revolución en la historia humana que estamos viviendo, es sumamente importante de dar a raíces y saberes fundamentales sólidos a nuestros niños. Por eso la escuela primaria debe transmitir saberes fundamentales con dos características, dos competencias fundamentales que son la lógica y la cultura. ¿Y la tecnología no? Bueno, depende cómo se define tecnología, digamos, desde el punto de vista de la enseñanza de las ciencias de la computación, las bases son lógicas, ¿no? Claro. Bueno, Esteban quizás puede hablar más porque él es computólogo. En realidad, fíjate que desde el punto de vista de lo que es el desarrollo, bueno, me tocaste en mi profesión, el desarrollo de software, las tecnologías avanzan tan rápido que es imposible que una escuela que solamente enseñe la superficie de la tecnología esté dándole una herramienta útil a alguien que después salga a trabajar con eso. Las escuelas deben enseñar los fundamentos. Claro. Nosotros nos pasa en el ámbito de trabajo que alguien que está trabajando, yo llevo 20 años trabajando en esto. La tecnología que trabajaba hace 5 años ya está desactualizada. Entonces, lo que la escuela tiene que fomentar es la capacidad de aprendizaje, la capacidad de crear, la capacidad de trabajar en equipo. No recibir ya todo prearmado. No, por supuesto que no. Creo que, como decía Marina, las escuelas que solamente envían información están desactualizadas, son anticuadas. Entonces creo que el rol está en formar esas capacidades. Y algo interesante que decía el ministro, que quizás no lo mencionamos nosotros, pero está implícito, es en qué momento del desarrollo del niño las tecnologías ayudan y de qué manera. Sí. Entonces mis hijos hasta los 7 años no tocaban nunca un celular. Pero mi hijo que tiene 15 utiliza la computadora para hacer búsquedas, por más que esté o no esté en una escuela Waldorf. Entonces es importante también entender cuál es el momento del desarrollo del niño y que es quizás en nuestras escuelas los maestros nos insisten mucho a nosotros de decir un niño entre 0 y 7 años está buscando imitar, está buscando crear, necesita moverse, necesita jugar y una pantalla lo pone como bobo ante estímulos que no puede todavía recibir. No es lo mismo un secundario, en el cual el trabajo en la tecnología es distinto, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, a mí claramente no tenemos una opinión, por lo menos yo formada respecto de en qué momento de la niñez esto debería incorporarse. Yo creo que lo que preocupa es que por ahí en la casa los chicos pasan mucho tiempo frente a una pantalla a modo de entretenimiento. Yo creo que la clave está en reformular o repensar esa interacción con la pantalla. Justamente, si el tiempo que pasan frente a una pantalla es meramente por entretenimiento, podemos buscar otras formas de entretenimiento, trepar un árbol, un juego en el jardín, que impliquen movimiento. Ahora, y movimiento y relaciones interpersonales e incluso desarrollo cognitivo. Me parece que si planteamos intervenciones que propicien interacción con la pantalla
para hacer algo más que entretenerse, es donde estaríamos, digamos, iniciando un recorrido hacia un uso significativo y genuino de la tecnología. Y como vos decís, mi hijo busca información. Claramente es genuino que busque información en una computadora y no en la biblioteca, que a lo mejor no tiene esa información. Claro. Entonces yo creo que no tiene que ver con la pantalla en sí, sino qué es lo que están haciendo con esa pantalla. ¿Cómo están interactuando? Y ahí también cómo interviene el padre en ese caso, ¿no? Los padres están presentes viendo qué hacen con las pantallas, porque ya no es una, estamos hablando de tablet, computadora, PC, notebook, teléfono. Por lo general no, me parece que no. No, ¿no es cierto? Mi opinión es que es muy cómodo para los padres que los chicos tienen una tablet y se desentienden de ellos. Pero justamente... hay quizás una... Digo, la velocidad quizás de nuestra dinámica en el mundo no hace que como padres le dediquemos nuestro tiempo a nuestros hijos para criarlos. Perdón por la generalización, pero yo veo que pero es cierto. La televisión, digamos, el chupete bobo, ¿cómo es que le dicen? El chupete electrónico, es lo mismo que la tablet hoy. No es una cuestión de si es computadora o no. Es cuánto tiempo dedicamos a formar a esos chicos, y para mí es súper importante esa diferencia en qué momento, ¿no? de la vida ellos están, qué necesitan adquirir, cómo los padres tenemos que ayudar a encauzar o a darles lo que ellos necesitan. A veces es incómodo para nosotros. Mira, yo quiero compartir, digamos, primero que sí, que la pregunta, como dice Marina, es qué hacen los chicos con la compu, con los chicos con la compu, y que hay distintos niveles cognitivos. Hay pensamiento de orden inferior, como es identificar, clasificar, agrupar, describir, ¿no? Describir, donde, por ejemplo, si los chicos tienen un jueguito que es arrastrar para encomachear algún color o alguna forma, eso lo pueden hacer con cubos, digamos, no está dando ningún valor agregado la tablet. Ahora, sí, la propuesta es crear tecnología, y nosotros hemos hecho experiencia en jardín de infantes, en sala de 3 y en sala de 5, con la programación de robots. Y ahí los chicos se apropiaron de conceptos, de intuiciones de la multiplicación con el concepto de ciclos, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacer para que el robotito avance 10 pasos, pero con la menor cantidad de flechitas? Y bueno, le pongo una flechita 10 veces, ¿no? Y ahí hay un concepto poderoso de las matemáticas, que es la economía. Un algoritmo es una forma reducida de pasos matemáticos, y eso los chicos, nosotros vimos con un estudio que lo pueden adquirir desde muy temprana edad. Como así también tenemos los chicos de 16 años que cuando les preguntamos en las escuelas qué hace un programador, dicen instala programas y arregla la compu y trabaja en Excel, ¿no? Hemos hecho encuestas en las universidades con esos resultados. Y eso también condiciona un poco la elección de carrera. Es por eso que nuestra hipótesis es eligen tan poco las carreras de informática y tiene un déficit, tiene una tasa de laboral negativa. Se necesitan 7.000 programadores al año y todas las universidades de Argentina combinadas egresan 3.000. Y nosotros con esta experiencia de programación de robots en jardín de infantes, después hicimos un grupo focal con niños que habían recibido la intervención y niños que no habían recibido la intervención, y los resultados fueron que los niños de 5 años que habían recibido la intervención decían programar es darle órdenes a una computadora para que haga una serie de acciones. Claro. Y los chicos de 5 años que no recibieron la intervención decían programar es instalar programas. Lo mismo que decían los grandotes. Reproduciendo la desinformación que todos tenemos al respecto. Entonces uno puede ¿no? crear, digamos, ciertas representaciones sobre lo que es la disciplina desde muy temprana edad con actividades significativas. También tenemos una brecha importante en cómo los chicos entran a la primaria, por grupo social, ¿no? Y si nosotros vemos que la computación puede apuntar a unas capacidades de orden superior que establezcan, que preparen mejor a los chicos para entrar al primario con nociones de pensamiento lógico, de matemática, de lengua, más elaboradas, vamos a estar cerrando esta otra brecha, ¿no? Que es cómo entran los chicos a primeritos según su pertenencia de clase. Bueno. Y ahí la computación
nos puede dar una mano, ¿no? Nos puede ayudar, claro, a cambiar un poco una tendencia negativa al respecto. En un ratito nos metemos entonces, después de la pausa, a la escuela Waldorf. Vamos a ver cómo estudian los chicos, cuáles son los valores que se les transfieren, cómo interactúan entre ellos para descubrir un poco más y quizás seguir explicando el porqué de la no utilización de la tecnología de la que estamos hablando aquí adentro. Ahí va.